5000 años antes de Jesucristo ya había pinturas de personas sentadas en postura de meditación y cosas similares. Yo he escuchado, y te lo he comentado aquí alguna vez, que había vestigios de práctica de meditación en el grupo de los Bon en el Tíbet. Esto lo decían en un libro español sobre meditación 18.000 años antes de Cristo. Le escuché decir a un monje cristiano que dio una charla sobre meditación que se le acercó yo creo que en Australia, se le acercó un hombre aborigen australiano. Sabes que los aborígenes australianos pues tienen esa fama de ser un grupo extremadamente antiguo, y que este hombre le dijo que esas cosas que él estaba contando sobre esas prácticas de meditación con la respiración y las demás cosas que había contado en su charla, lo llevaban haciendo los aborígenes australianos. Le dijo literalmente que desde hacía 40.000 años. Por eso en 2008 varios autores revisaron toda la información que había sobre los orígenes de la meditación y llegaron a la conclusión que la meditación podía ser tan antigua como el propio ser humano. A ciencia cierta, pues bueno, lo que se sabe es esto, esos 5000 años y esas pinturas. Nadie sabe realmente cuándo surgieron estas prácticas, pero esto que estamos practicando aquí es algo inherente al ser humano desde hace miles y miles de años. ¿Qué cosas hay que venimos haciendo desde hace 5000 años? No hay tantas. La meditación es una de ellas. Por eso, a veces cuando uno tiene esto en cuenta y se sienta a meditar, es como algo ancestral de los seres humanos que llevamos a cabo. El texto más antiguo del que se tiene conocimiento de meditación parece ser que son los Vedas de la India, que contiene técnicas de meditación escritas, la práctica de estas técnicas. 500 o 600 años antes de Cristo aparece también el Tao, el taoísmo en China, el budismo también en China y luego se extendería, que tienen prácticas, el budismo sobre todo, de meditación y autoconocimiento. Al parecer dicen que la meditación se pudo extender por la ruta de la seda en el año 600 antes de Jesucristo. Luego ya, desde el año 1000 al año 1400 después de Cristo, aparece la meditación cristiana, la meditación en el Islam, el sufismo. Y la meditación cristiana es muy interesante. Estoy leyendo sobre eso. Y uno de los padres de la práctica de la meditación, bastante anterior al año 1000, en el año 350 por ahí, y de los introductores de esta práctica en el mundo cristiano, se llamaba Evagrio Póntico. Un hombre que resultó polémico, de hecho fue considerado hereje por la Iglesia 200 años después de haber muerto. Incluso fue difícil mantener sus obras a salvo porque las querían destruir, pero sus seguidores las cambiaron de nombre, del nombre de autor, y así han podido trascender hasta hoy. Básicamente lo que hacía o lo que promovía Evagrio Póntico era lo que hacemos nosotros aquí, una práctica de meditación en la que se busca el silencio en la mente y se descarta el pensamiento. De hecho, una de las razones por las que fue excomulgado y declarado hereje, herético lo que decía, era porque consideraba que esta práctica conducía a la salvación. Este era el camino más cercano, mucho más que los otros sacramentos, como por ejemplo el bautismo y demás. Y de hecho decía que si tú tenías la experiencia profunda del silencio, ya no hacía falta que siguieses haciendo ritos propios del cristianismo, como que ya habías conectado con eso que él consideraba que era acercarse a Dios. Claro, eso era una herejía tremenda, porque entiendo yo que se perdía todo el control
sobre las personas y las personas empezaban a tener ese tipo de experiencias tan liberadoras. Por lo tanto, lo apartaron y apartaron todas esas ideas y lo hicieron bastante bien porque en realidad pues esa parte de meditación en el cristianismo fue desapareciendo hasta pues este siglo XX en el que se ha retomado. Pero en realidad los cristianos apenas saben, los propios cristianos apenas saben de eso porque la Iglesia no lo promueve. No promueve que practiques meditación y tengas tu propia experiencia. Promueven que se sigan los sacramentos, toda la estructura de la Iglesia y no se pierda ese control sobre los feligreses, digamos. Muy interesante la vida de Evagrio Póntico. Dicen que a partir del año 1936 comienza en Occidente, 1936, siglo XX, comienza en Occidente el estudio de la meditación, el estudio relativamente científico. En los años 70 aparece el mindfulness, el curso este de reducción de estrés del mindfulness de John Kabat-Zinn, y ya en el año 95 aparece el curso de terapia cognitiva basada en mindfulness de William Segal y Tisdale, que fue un poco hito porque yo creo que es la puerta de entrada a la terapia de la meditación. O sea, la puerta de entrada de la meditación a la terapia. Antes de Kabat-Zinn hubo un señor, un médico, Herbert Benson, del que, bueno, aquí no, pero en Buscadores de Sentido he hablado varias veces. En 1967 empezó a investigar la práctica de la meditación para ver si ayudaba a sus pacientes. Y él luego además escribió en el año 75, unos años después, escribió sobre su experiencia en un libro bastante conocido que se titula Respuesta a Relajación, que era un poco lo que él promovía. Una práctica de meditación en general eran 10 minutos repitiendo una palabra. Él utilizaba la palabra uno, creo recordar, y lo que veía en sus pacientes era un poco con las medidas que hacía de la conductancia de la piel o el ritmo cardíaco, etcétera, que ante la repetición de este mantra o de esta palabra, durante 10 minutos sus pacientes mejoraban en su respuesta a relajación. Y en esto fue un gran pionero, murió hace no mucho. Herbert Benson dijo: "Lo único que he hecho ha sido darle una explicación biológica a técnicas usadas hace miles de años". Hay un personaje muy interesante, Swami Vivekananda, a lo mejor te suena, y Swami Vivekananda es importante aparte de lo que hizo en la India, porque en 1893 se fue a Chicago y se presentó en algo que él montó en el Parlamento de las Religiones, donde iban gente de todas las religiones a hablar entre ellos. Tenía 20 años, murió joven, murió con 39 años de un ictus, Swami Vivekananda, y se considera que en aquel momento él hizo una introducción de toda la teoría de la meditación en Occidente en el año 1893. Y si te he querido hablar de esto más que para contarte datos y cosas así, que bueno, son curiosos, pero es por esa sensación que te he mencionado antes de como de curiosidad en el sentido de esta práctica que yo estoy haciendo es algo, como yo siempre te digo, inherente al ser humano, pero es algo muy antiguo. Estoy haciendo algo sagrado en el sentido no de algo que viene de Dios, sino en el sentido de algo casi como imprescindible para el ser humano. Cuando utilizamos la palabra sagrada en ese sentido, es algo íntimo, es algo, puede decir una persona, pues sagrado en ese sentido, es algo que es tan sencillo sentarse y encontrarse con el silencio de la mente de uno y al mismo tiempo es eso, es sagrado,
es antiguo, es un poco misterioso, es algo maravilloso. Y por eso te he querido hablar un poco de todo esto. Y sin más me despido, te agradezco mucho que estés aquí escuchando. Hasta mañana.